¿Ustedes serían oposición de un gobierno futuro de Juntos por el Cambio? Sí, por supuesto. Si le puedo preguntar a Ramiro, ¿oposición independientemente del contenido? Es decir, un gobierno reformista de Juntos por el Cambio. A ver, me parece importante que si ese es el programa de reformas, el discurso liberal se sume a un programa de reforma. No lo sé porque nosotros vamos a ganar. Ellos se tienen que preocupar de no acompañar. O sea, eso es de perdedor pensar de esa manera. Está bien. Capaz quieren hacer lo mismo que nosotros y no se animan a decirlo. La nueva de versión de la dolarización es un poco peor, lo escuchaba el jefe de asesores Milei, y es, no, que se empiece a usar el dólar cada vez más. ¿Eso cómo se llama? Inflación o hiperinflación. Un buen resultado de Milei, es un escenario de muy baja probabilidad. Lucas, disculpa, no importa lo que dice el jefe de asesores, no importa lo que decimos nosotros. Es lo que hace la gente. Bueno. La oposición mayoritaria también fracasó económicamente en el anterior gobierno. No, nosotros no fuimos gobierno. No, por eso la mayoritaria estoy hablando. Para vos es la mayoritaria. No. Para mí ya somos nosotros mayoritarios. Porque Juntos por el Cambio también ya gobernó y fracasó en términos económicos. Entonces no es tan fácil como en el 2015. Yo no te compro esa simetría, Maxi. Ramiro Marra, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, hablamos un poquito de qué están viendo ustedes con la economía y después hablamos un poco de la ciudad. Bueno, más que lo que estamos viendo es lo que estamos sufriendo. Esto es una realidad de todos los argentinos. Recién veía los tipos de cambio y cómo subieron este año y claramente fue un fracaso, no achicó la brecha. La brecha sigue estando en ese nivel, que es lo que tenemos que medir de la gestión de Sergio Massa. Por supuesto que lo que estamos viendo después es que todo eso tiene un impacto en la realidad de la vida de los argentinos, que es la inflación, que es consecuencia de la emisión monetaria, que eso es lo que termina generando pobreza y generando todas las distorsiones económicas que hay en la Argentina. No es que tenemos 15 tipos de cambio nada más. También tenemos 15 tipos de precios diferentes para cada producto particular, de acuerdo a donde lo compres. Hay una distorsión enorme. Podés hacer una vuelta a manzana y encontrar el mismo precio, la misma bebida, un diferente precio, la misma bebida en la misma manzana. Es una locura. A mí me interesa mucho la opinión de algunos referentes de la oposición, porque yo creo que lo que digan va a influir después respecto a cómo salga la elección el 13 de agosto, como le pasó a Macri en su momento también en la PASO de 2019. Muchos dicen, bueno, una sorpresa puede ser Milei estando ahí en el pelotón de los tres candidatos, ¿no? De los tres espacios frente de todos, Juntos por el Cambio y Milei. Eso hoy no está en la visión del mercado, digamos. Los informes que envían el mercado están viendo a Juntos por el Cambio más arriba, el frente de todos más abajo y demás. ¿Vos crees que esa podría ser una sorpresa que genere algún tipo de shock desde el punto de vista cambiario? Por supuesto que más que el shock cambiario, yo creo que si a nosotros nos va mejor de lo esperado, seguramente el riesgo país va a bajar abruptamente, porque tenemos las políticas correctas y las políticas que el mercado espera. No hay espacio más pro mercado que el nuestro. Somos gente del mercado, que nos cansamos de lo que estaba pasando en la realidad argentina y nos metimos en la política. Ahora, sin embargo, si me permitís, Maxi, hay un punto que es bastante polémico, que ustedes insisten, casi como eje del plan económico, dolarizar la economía. Y uno se pregunta, ¿cómo haces para dolarizar una economía que no tiene dólares? ¿Cómo se hace para dolarizar un flujo, una economía básicamente donde no hay más dólares? Sí, primero que no somos nosotros los que insistimos nada más. Insiste la sociedad y existe el propio mercado. Porque si estamos todo el tiempo hablando de dólares y todo el mundo va y compra dólares, nosotros estamos tomando la actitud de la voluntad de la propia sociedad. Y después los dólares no están claramente porque hay pesos en el sistema. En el momento que vos sacás los pesos, los dólares aparecen. ¿Por qué la gente va a buscar los dólares? Porque si no te los pueden especificar, tiene miedo o te lo pueden sacar. En el momento que vos dolarizás, el sistema financiero se agranda. Y es ahí donde empieza a volar el crédito y volvemos a tener una economía mucho más estabilizada de lo que conocemos hoy. A mí lo que me interesa, porque ya hemos discutido bastante el tema de la dolarización y tengo entendido que tampoco ahora ni Milei ni los economistas que están con él están planteando que la dolarización llega el 10 de diciembre o... No, el proceso empieza el 10 de diciembre. Capaz, perdón, no es que se cambió de opinión. Capaz se malentendió. El proceso empieza el 10 de diciembre, con todos los procesos que corresponden en términos legislativos. Y después hay un proceso de 6 meses a 2 años para terminar de dolarizar. Podés ver el ejemplo de El Salvador o el ejemplo de Ecuador. Lo hicieron de una manera diferente. En un caso pasó en 6 meses y en otro caso 2 años. En uno fue de manera obligatoria y en otro fue de manera voluntaria. Lo que me interesa, más allá de esa discusión, que para la Argentina es el larguísimo plazo, digamos, después de diciembre, ¿qué posición tienen ustedes respecto a qué habría que hacer con la política económica después del 13 de agosto? Ha salido Melconian a decir... acá van a tener que devaluar porque no pueden seguir acumulando la deuda comercial que están acumulando. Sale Constantini más o menos en la misma línea, diciendo acá hay un dólar que se está llevando todas las reservas
Hoy salió la CUNSA, el referente económico de Larreta, a decir el Banco Central está vacío. ¿Qué posición tienen ustedes respecto al dólar oficial, las reservas? ¿Qué tendría que hacer el ministro de Economía después del 13 de agosto? Si uno toma lo que se estuvo haciendo en las últimas semanas con todos los impuestos que supuestamente son parte del acuerdo del Fondo Monetario, hay una devaluación encubierta a través de impuestos. O sea, es lo que estamos viendo. Y después, por supuesto, que el propio mercado sigue generando este movimiento del tipo de cambio porque la gente no quiere los pesos. Hay un sobrante de pesos en la Argentina. ¿Pero vos crees que después del 13 de agosto debieran cambiar la política actual, debieran liberar el tipo de cambio? Yo siempre creo que hay que liberar el tipo de cambio. Mi cambio. postura siempre es. O sea, lo que pasa es que en un contexto político como el que estamos viviendo, claramente este gobierno ya no tiene poder. Y aparte con la distorsión de que tenemos al ministro de Economía siendo candidato a presidente. No puede ser que un candidato a presidente esté negociando con el Fondo Monetario porque es el ministro de Economía. Claramente hay un conflicto de intereses. El propio Fondo Monetario se siente incómodo en esta conversación. Dice, ¿qué hago? Porque cualquier decisión puede impactar en la próxima semana. ¿Qué le sugerirías vos al ministro de Economía? Que renuncie. Que renuncie. Que renuncie, una cuestión institucional, una cuestión de respeto hacia el proceso electoral que estamos viviendo. Y más que está fracasando. Es decir, que renuncie ¿cuándo? ¿Ahora antes del 13 de agosto? No, sí, está bien, pero no. Estoy sintetizándolo de una forma así, que renuncie, que se tome, no lo va a hacer. O sea, es una recomendación que uno le haría. Mira, estás distorsionando la economía argentina y la política argentina también. Y el proceso electoral correspondiente. Hay que tomarse con seriedad todo este proceso. Si me permitís, Maxi, Massa había dicho en su momento, es incompatible ser candidato y ministro de Economía, hace no muchos meses. Y sin embargo ahora lo es, con lo cual coincido con lo que dice Ramiro, digamos. No es bueno para la Argentina que negocie con el Fondo Monetario a alguien que va a someterse a elecciones en 15 días. Lo sumo porque ahí hay un punto de acuerdo entre Marra y Lucas Liach, que dicen que tiene que renunciar el ministro de Economía, Sergio Massa, para ser plenamente candidato. Pero sumo el tema de qué viene después del 13 de agosto, porque por eso le preguntaba a Marra qué posición tenían ellos. Veo a economistas de Juntos por el Cambio que salen a decir ya ahora abiertamente que es necesario devaluar. Sí, digamos, no te diría ahora es necesario devaluar. Argentina viene haciendo esta política de atraso cambiario oficial, de mentirillas, porque hay un supuesto dólar oficial, pero no podés acceder, no podés pagar fletes, no se puede hacer nada del tipo de cambio oficial. Entonces hay que reconocer la realidad con un dólar más lógico. Esta semana justo salió el Economist que hace esta cuenta del Big Mac, cuánto cuesta un Big Mac, y lo compara entre distintos países como un indicador de costos de cada país. En dólares oficiales, Argentina es el tercer país más caro del mundo. Vos me decís, no, pero el dólar ese no sirve. Justamente, digamos. Y en el dólar libre es uno de los más baratos. Sí, pero lo que te dice es, ese dólar oficial no es un dólar adecuado para Argentina. Por ejemplo, en esa cuenta te dice, Argentina tendría que ser en su dólar comercial 33% más barata de lo que es. Eso implica una devaluación de 40, 50% para que el Big Mac valga lo que valdría en un país como la Argentina, ¿no? Después uno puede discutir. Lo que sí es raro es el fondo. Y es raro, primero, que no se publicó el acuerdo técnico. Eso lo pide un país. Che, esto por abajo de la mesa. Pero hay un par de palabritas donde el fondo dice, te damos los 7.500, segunda mitad de agosto, sujeto que hagas las acciones que quedamos. Pero ¿cuáles son esas acciones? No queda claro. Desde mi punto de vista, y termino, no es imposible que el fondo fuerce a Massa a simplificar el sistema cambiario antes de pagarle los 7.500 millones. Que lo obliga a devaluar. Hoy salió Kicillof a decir el fondo siempre quiere devaluación, o siempre presiona por devaluación. Esa fue la frase textual de... Axel hizo una buena devaluación en su momento que se podría comparar a la que tendría que hacer Massa. ¿Te acordás? 2014. Sí, pero había 25% de inflación. Bueno, hoy hay 120. Maxi, hace 15 días... Vuelvo a Marra un segundo. Pero agrego rápido, hace 15 días, cuando negoció Massa esto del 7% para las importaciones y los impuestos nuevos, recordemos, nosotros lo dijimos acá, hubo una presión muy fuerte del fondo porque lo que querían era devaluar el oficial. Y eso duró 3-4 días, fue tirante. Sí, el gobierno lo que ha conseguido es prolongar el nivel de actividad, si se quiere, este año, para una economía que tiene 20.000 millones de dólares menos. La receta típica en ese caso es tener 20.000 millones de dólares menos, tener que devaluar, eso en el corto plazo hunde las importaciones y el nivel de actividad y recuperás reserva.
Lo que hizo el gobierno es prolongar el nivel de actividad y empleo. La pregunta es si eso es sostenible en el tiempo o no, y hasta cuándo. ¿Querías decir algo, No, Marra? claramente lo que se está planteando acá es que hay un problema institucional que por supuesto repercute en lo económico y en lo financiero. Pero tenemos un problema institucional, porque aparte se filtró una parte de un acuerdo que, como bien plantea Lucas, después no se salió a la luz. O sea, se filtró de manera intencional, parece. Y todo eso genera crisis económica. Una crisis económica que termina pegando a la gente. Pero no podemos dejar de insistir con esto. El problema en la Argentina es principalmente institucional. No se respetan las reglas. Si no se respetan las reglas, es muy difícil desarrollar un país. Y por supuesto que hay un problema de conflicto de intereses que el ministro de Economía y candidato a presidente tiene Ahora, el día de hoy. yo lo que te planteaba y te hacía la pregunta, porque tengo la impresión de que después del 13 de agosto, depende de cómo salga la elección, pero si la elección sale con una oposición fortalecida por sobre el oficialismo, bueno, la palabra de los opositores, la palabra tal vez de Milei o de Juntos por el Cambio, va a influir en la economía. Bueno, pase lo que pase, al día siguiente es responsabilidad del gobierno. No cometamos errores del pasado. O sea, pase lo que pase, el gobierno sabe todos los escenarios que puede tener. Para eso está un gobierno, para hacer una prevención de lo que puede pasar la semana siguiente. Que según lo que dicen algunos medios de comunicación lo están haciendo. Lo tienen que tener calculado. Por eso están juntando aceleradamente dólares. Estimo que sí. Estimo que sí, por eso tan desesperado de lo que está pasando en estos días que está levantando el tipo de cambio de vuelta. ¿Cómo estás viendo el panorama político? ¿Ves que ustedes hoy tienen como adversario principal a quién? ¿Al kirchnerismo o a Juntos por el Cambio? Porque ha habido, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no?, por parte de Milei, cruces muy fuertes con Patricia Bullrich, ¿no?, con la idea de que hay una especie de campaña sucia o que están peleando por el mismo electorado y de alguna manera, bueno, parece que los cruces van fundamentalmente entre Milei y Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos diferencias con Juntos por el Cambio y tenemos diferencias con el kirchnerismo. A partir de ahí construimos un espacio político nuevo, hace poco tiempo, y estamos logrando un montón de cosas. ¿Cómo veo el escenario político? Que está volviendo la esperanza. Una esperanza que se perdió después de toda la crisis que pasó en el gobierno de Macri. Hoy se está planteando la política en términos ideológicos. Porque nosotros vinimos y dijimos, somos liberales. ¿Ustedes qué son? El resto no contestó. Estos son los liberales contra el resto de la dirigencia política. Nosotros estamos yendo para un camino claro. Nuestras propuestas están puestas arriba de la mesa, generan debate, por supuesto que generan debate, son propuestas. El resto siguen discutiendo nombres propios. ¿Ustedes serían oposición de un gobierno futuro de Juntos por el Cambio? Sí, por supuesto. No, pues en algún momento, ¿te acordás que el expresidente Macri coqueteaba con la idea, y también la propia Patricia Bullrich, con sumar a Milei? Bueno, capaz se quieren sumar ellos a nosotros cuando seamos gobierno. Habla muy bien de ellos. Si le puedo preguntar a Ramiro, ¿oposición independientemente del contenido? Es decir, un gobierno reformista de Juntos por el Cambio. Hoy lo escuchaba Lacunza, decía, Juntos por el Cambio tenemos coincidencias, un Estado más liviano, impuestos menores, más integración al mundo, menos regulaciones en las empresas. A ver, me parece importante que si ese es el programa de reformas, el discurso liberal se sume a un programa de reformas. No lo sé porque nosotros vamos a ganar. Ellos se tienen que preocupar, no acompañar. O sea, en un escenario electoral, a una semana de la elección, y yo pienso que voy a ganar. Eso es de perdedor pensar de esa manera. Pero a ver, pero es interesante el planteo si ustedes ven a Juntos por el Cambio como reformista o parte del sistema y parte del problema. Si nos acompañan en nuestro gobierno, van a ser parte de una reforma en ideas de la libertad. Si no, no. Nosotros ya planteamos lo que queremos hacer. Que planteen ellos lo que quieren hacer y lo discutimos si quieren en la campaña. Capaz quieren hacer lo mismo que nosotros y no se animan a decirlo. No, ellos por ejemplo, la dolarización han dicho... Ahora hay algo peor. Creo que es uno de los pocos puntos que tienen de acuerdo los economistas de la nueva Juntos versión por el Cambio. de la dolarización es un poco peor, lo escuchaba el jefe de asesores Milei, y es, no, que se empiece a usar el dólar cada vez más, mucho más, en más transacciones. Sí. En términos de un economista eso quiere decir que la demanda de pesos, esos pesos que tiene razón Ramiro que sobran, se cae. ¿Eso cómo se llama? Inflación o hiperinflación. Por eso yo creo que un buen resultado de Milei, que pueda llegar en el balotaje, yo a diferencia de Ramiro creo que es un escenario de muy baja probabilidad, sí generaría inquietud. Porque si después fomentamos el uso del dólar, que es distinto a una dolarización formal, ¿no? Decimos, bueno, que se use cada vez más el dólar y cada vez menos el peso. Sí, eso es una... Pero, con Lucas, libre flotación. Lucas, Anda a buscarlo el con tipo libre de... flotación.
Disculpá, no importa lo que dice el jefe de asesores, no importa lo que decimos nosotros. Es lo que hace la gente. Bueno, uno lo O puede... sea, lo que hace la gente. Se puede la gente impulsar. va a usar cada vez más dólar cuando pueda, por supuesto. Por eso es que el dólar vale lo que vale y el peso vale lo que vale. Es Sí, lógico. yo creo no que es un tema de lo que decimos nosotros. No, es un pero tema de creo racionalidad. que porque sobran pesos y ese es el punto que hay que atacar. No, pero... Digo, claro. creo que si uno fomenta explícitamente el uso del dólar, bueno, tiende a usarse menos el peso. O sea, el gobierno influye en lo que se puede hacer. Entonces, mi visión es que un escenario que, de nuevo, creo que de baja probabilidad de Milei competitivo, generaría que este dólar de 500 y pico se devalúa, a diferencia de lo que él pensó, lo que él dijo que es generamos confianza y bajaría el riesgo país, bajaría el dólar, no. No dije bajaría el dólar. Bueno, dije bajaría el riesgo país. Perdón. El dólar es la actitud que tomen los Me privados. corrijo, tenés razón. Yo creo que para los mercados, claramente, el mejor resultado de la PASO es una diferencia entre Juntos por el Cambio y el gobierno que ya te transmite no hay segunda vuelta. O que puede no haber segunda vuelta. Una diferencia de 10 puntos, digamos. Creo que eso sería muy bueno para Argentina porque sí calmaría un poco el dólar financiero, por lo que vos decías, ¿no? La perspectiva de un futuro y ya empieza casi a gobernar o a transmitir ideas el nuevo gobierno. Yo respondo un segundo a Lucas. Me pongo en mi rol de asesor financiero y salgo de mi rol de candidato a jefe de gobierno y de La Libertad Avanza. Pase lo que pase el 13 de agosto, yo me voy al dólar. Si alguien se quiere quedar en el peso, para mí está mal de la cabeza. Quedarse con pesos. No es un tema de los políticos, de los espacios que están planteando diferentes propuestas. Es un tema de la realidad. ¿Quién está con pesos? Los únicos que están con pesos son los que están obligados. Por eso digo, ya estamos sin pesos. La pregunta es... Entonces ya aceptemos la realidad y veamos lo que pasa. A ver, incorporo, Carlos, tenés ahí una información. Sí, tiene que ver con toda esta polémica que se viene días antes de la elección y con algunas declaraciones de Sergio Massa, que acaba de salir con los tapones de punta para con la oposición. Se cansan de decir que somos un país de mierda, perdóname la palabra, pero lo dijo Massa, y después van a pedirle al fondo quién le presta un país de fracasados, como dicen ellos, y luego sostuvo que Todos Juntos por el Cambio tiene una sola jefatura y que es la de Mauricio Macri. Un Massa que está un poquito más beligerante, si querés, viste que venía tranquilo, tratando de captar los votos esos del medio, pero bueno, salió con los tapones de punta en un canal colega. Ahí te das cuenta del conflicto de intereses. ¿Es la misma persona que está negociando con el fondo? Esta respuesta no es la respuesta de un ministro de Economía, es la respuesta de un candidato. Y aparte, él también le está pidiendo el fondo. Y, de vuelta, no sé quién dijo que este es un país de mierda. Yo nunca dije que es un país de mierda y creo que si alguien dice que es un país de mierda, claramente no quiere a la Argentina. Yo lo que digo es que tenemos una dirigencia de mierda, que es diferente. Me hago cargo por más que lo haya dicho Juntos por el Cambio. No es un país de mierda, es mi país y lo amo y creo que todos estamos en la misma situación. Tenemos un problema con la dirigencia, que estuvo fracasando en las últimas décadas. A ver, voy a sumar otra de las cosas. Uno tiene la impresión de que es muy claro cuando hay nada de reserva en el Banco Central, cuando se ponen cepo por todos lados, cuando tenés una brecha del 100%, está claro que si no ingresan dólares rápido a la Argentina, el camino inexorable es una devaluación. La pregunta es ¿cuándo? Todos coinciden en que el año que viene va a haber muchos dólares en la Argentina y que va a haber mucho más dólares de los que hay este año, 20.000 millones de dólares más del campo, también la minería, todo el tema de vaca muerta. Y tal vez, si el próximo gobierno genera confianza, los dólares del colchón, es decir, de muchos dólares que los argentinos tienen fuera del sistema, en las cajas de seguridad. Pero uno tiene la impresión de que queda muy lejos este corto plazo respecto a ese mediano y largo plazo. Y entonces lo que están discutiendo ahora oficialismo y la oposición es quién devalúa. Si el gobierno logra llegar hasta octubre y diciembre sin devaluar o si devalúa el próximo, que era una preocupación también en algunos círculos de la oposición, diciendo, che, no vaya a ser que le estiran y bueno, y el próximo gobierno tiene que entrar con una devaluación. ¿Vos coincidís que es un poco esa la discusión que hay entre algunos sectores? Sí. No sé si ustedes están en esa discusión. No sé si ustedes están en esa discusión, pero claramente Juntos por el Cambio con el gobierno. Lo que sí me preocupa es la poca previsión de los dirigentes políticos. ¿Están viendo el clima? Porque si impacta tanto la sequía, ¿saben lo que va a pasar el año que viene?
Porque el año que viene no sé si va a estar tan fácil, y no por la sequía, sino por las inundaciones. Ojo, hay que empezar a analizar esas cosas. Porque si no, después parece como que se sorprenden. Ah, mirá, no llovió. Hay una forma de trabajar eso. Esa es la falta de profesionalismo de la dirigencia. Porque si no, después te ponen las excusas. No es una excusa la sequía. Porque ya se sabía que venía. Tenías que haber tenido una previsión. No, pero además un dólar tan bajo te quita competitividad Aparte. y te quita el motivo para producir lo que se exporta. Porque cuando vos decís que tenés un dólar, como decía No, pero Lucas, lo que explico es que una cosa es devaluar con dólar en el Banco Central y otra cosa es devaluar sin un dólar en el Banco Central. y otra cosa es devaluar Se vos entiende. Sí. y tener la muñeca para devaluar, y otra que la realidad te lleve puesto. Pero Maxi, ¿qué Y te dólares en el devalúa la Banco Central? realidad. Si es lo que están jugando es con la deuda. No es un tema de dólares en el Banco Central, porque esos dólares ya directamente están totalmente Por eso, administrados. hoy no hay nada, El tema, hoy no hay estamos nada. hablando de la devaluación de los dólares financieros ahora. Por eso ahora Que- no hay nada en el Banco Central. Ahora vamos No, a- ahora están agarrando otro tipo de cajas a partir de administrar el contado con liqui y el dólar bolsa. Fíjate, Que Maxi, por eso salen nuevas regulaciones y por eso tiene un impacto en el tipo de cambio blue, que es el que no pueden contener porque es libre. Y que es cada vez más relevante, ¿no? El salto inflacionario de, ya no me acuerdo, abril, mayo, ¿te acordás que fue con un salto del dólar previo, con un salto del dólar financiero previo? Este salto del blue ahora obviamente va a tener un efecto en la inflación de julio y sobre todo de agosto, sumado el tema de la carne que está atrasada y está en cañuelas empezando a subir. Entonces, cada vez es menos relevante este dólar oficial. A ver, voy de nuevo a Marra, digamos, porque yo creo que hay un problema adicional, más allá de que hay un problema de precios relativo en la economía. Es decir, cualquier cosa que quieras hacer, ya sea que quieras dolarizar o quieras ir a una liberación del cepo cambiario, como quiere Juntos por el Cambio, cualquier cosa que quieras hacer, primero tenés que acomodar los precios relativos de esta economía, digamos. Tenés precios muy atrasados, el dólar oficial, tenés atrasado todavía tarifas, servicios privados, los salarios están muy atrasados también en esta economía. Entonces no podés hacer nada si no corregís antes eso, digamos, con lo cual hay todavía inflación reprimida que en algún momento se va a sincerar. Ahora, eso requiere mucha confianza y lo que creo que tenemos por delante también es no solamente el problema de este gobierno, que obviamente desde el punto de vista económico ha sido un fracaso, sino que la oposición mayoritaria también fracasó económicamente en el anterior gobierno. No, nosotros no fuimos gobierno. No, por eso la mayoritaria estoy No, hablando. para vos es la mayoritaria. Para mí ya somos nosotros los mayoritarios. Las agarra todas de volea y... No, pues ya no nos ponen como un espacio, o sea, estamos dando una afirmación y faltan 8 días para una elección y puede haber muchas sorpresas. Te la estoy dando servida para decir que uno puede cuestionar los planes que tienen ustedes, lo que fuera, pero querés las dos juntas que son mayoritarios y que además... Me gusta. me gustaría una reflexión respecto a este tema, creo digamos, que tenemos un problema de expectativas grande, porque no es que genera la expectativa Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio también ya gobernó y fracasó en términos económicos. Entonces no es tan fácil como en el 2015. Yo no te compro esa simetría, Maxi. Sí. O sea, unos aumentan el déficit fiscal, cierran la economía, aumentan la emisión, se destruyen todas las reservas del Banco Central, atrasan las tarifas. Esto es lo que hace un partido en la Argentina. El otro hace lo otro, o hizo lo otro. Está bien, te reconozco que... No, lo que te digo es no Pero va a ser tan fácil, que la expectativa no te va a jugar a favor. Fácil no, Sí. pero el cambio de expectativa, ya con que se vaya el kirchnerismo, es muy grande. Vos decís que les va a jugar a favor el... Totalmente, porque Ahora, hoy... no es lo mismo la expectativa, perdóname, Que había en el del primer 2015. gobierno de Macri que la expectativa que hay ahora. Vos estás dentro de ese espacio No. y estás dentro de los mismos Es- militantes de Juntos por el Cambio. No es que van a cambiar el mundo, ¿te acordás cuando arrancaron en el Disculpa, 2015? hay una expectativa que es mucho más importante. Todo este proceso que iniciamos nosotros hace un tiempo, viendo los programas de televisión, teniendo estos debates, a veces levantando la voz, generó que los jóvenes vuelvan a creer. Vuelvan a creer, pero no esta vez en personas. Esta vez creen en ideas. Y ese es el apoyo que vamos a tener para cambiar la Argentina en los próximos 30 años. La Argentina no se arregla en 4 años. La Argentina empieza a arreglarse en 4 años. Es un comienzo que necesitamos hacer. Lo que no podemos hacer es postergarlo. Necesitamos hacer un cambio de rumbo. ¿Con quién se construyen ese rumbo y demás? Te lo pregunto a vos que has integrado listas del peronismo con Labaña. Por eso te lo pregunto, porque hay sectores liberales que son claramente antiperonistas. Me imagino no es tu caso, digamos, que has en su momento militado, ¿no? En el No, ¿cómo? espacio... Yo digo que reivindico muchas cosas de la Sí. época de Menem. ¿Cómo voy a
Sí, no, pero después de Menem. Pero bueno, está bien. No, Yo te hablo, fuiste candidato con Labaña. del menemismo, que también venía del peronismo. No sé si estuviste también en el Frente Renovador con Sergio Massa. O sea, la realidad de lo que tenemos que plantear acá es de vuelta. Porque si no vamos a los nombres propios. Nosotros lo que venimos a plantear el tema de construcciones políticas. El gran cambio que hubo en la década del 90 es que se construyó un espacio político en base a ideas, que algunos estaban en contra y otros estábamos a favor. Y ahí es donde se hicieron las reformas. La verdad, las reformas cuando vinieron, en la década del 90. Es decir, vos irías a buscar al peronista menemista, digamos, para construir políticamente. Van a venir solos. Quedan pocos, digamos. Existe, claro, ese... No, bueno, Pichetto, no es un tema, no es un tema para... Tampoco tenemos que discutir qué es el peronismo. Sí. Discutamos qué es el liberalismo en vez de discutir qué es el peronismo. Sí. No, pero te lo pregunto, no es... Ramiro, no te quiero sacar la ficha, digamos, de si estuviste con Massa, con Labaña. La ficha limpia. Digamos, Había más gente con Labaña también. Yo era una pata liberal dentro del espacio de Labaña. Era la pata labañista sos amigo de Marco Labaña, me imagino. Sí, o sea, pará. Sí. Era liberal en ese espacio. Claro, pero por eso lo que te pregunto es, ¿con quién construirías políticamente acuerdos, consenso, gobernabilidad, que son leyes, votar leyes y demás? ¿Con Juntos por el Cambio o con un sector del Yo peronismo? creo que hay algo mucho más importante, que es el voto popular. Por eso hay democracia, porque la gente decide. Como nosotros estamos diciendo lo que vamos a hacer, después si los dirigentes políticos no quieren acompañar nuestras ideas, sería raro. Porque pero siempre Ramiro, hay un apoyo al espacio que gana. Por eso se creó el balotaje. Porque vamos a ganar con la mitad más uno de los votos. No, por lo menos. Y a partir de ahí... Por ejemplo, Macri negoció con una parte del peronismo. Macri negoció una parte del peronismo. Ahí lo tenés a Macri, lo tenés a Patricia Bullrich, que hablan bien de nuestras ideas. Seguramente nos van a acompañar. También hay un diputado radical que presentó un proyecto de dolarización. Mirá cómo también los radicales a veces hacen una cosa bien. No con el peronismo, sino con esos sectores Juntos por el Cambio. Ellos nos tienen que acompañar a nosotros, no es que lo tenemos que ir a buscar. La lógica es que cuando vos ganás una elección a nivel presidencial, tenés apoyo. Calculo que los dirigentes políticos no van a ir en contra del voto popular. Bien, Ramiro, gracias. Gracias a ustedes por muy esta amable, oportunidad. como siempre. Ahí está Ramiro Marra, que es candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires.